departamento del Cauca y el departamento del Meta? ¿O del departamento de Casanare con el departamento de Antioquia? Entonces no podemos cuantificar, tenemos que hacer ciertos estimados. El segundo flujo de carga es el comercio entre en este caso, los 2, 3 o 4 países de los corredores. Eso sí existe. En el Colombo venezolano sí hay estadísticas de cuánto exporta e importa Colombia a Venezuela y viceversa. El tercer flujo de carga es el comercio interlatinoamericano o intersudamericano en este caso. Es decir, lo que exporta o importa Colombia a los mercados de ultramar. Eso también existe. Pero ahí también hay algunos problemas de sofisticar no solamente el registro, sino el procesamiento de la información. Toda la información de exportación es en valor FOB. Entonces, ¿cómo sabemos cómo puede costar el flete o el seguro? La información de la importación sí es en valor CIF. ¿Por qué? Porque el arancel se acota sobre este valor. Y eso significa que es el valor FOB más el flete y el seguro. Y el cuarto flujo de carga viene a ser el flujo de la carga que no será destinada ni a Colombia, ni será originada de Colombia. Entonces alguien preguntará, ¿de qué se va a beneficiar el empresariado proveedor de servicios logísticos de Colombia? Justamente de los servicios que preste para este flujo de carga. Volviendo al ejemplo que mencionaba el ferrocarril transiberiano, en este momento, tanto de Corea como de Japón, se traslada mercadería de diversos tipos de productos hasta los puertos rusos del Pacífico y se trasladan hasta el puerto ruso en el mar Báltico de San Petersburgo, no destinado a Rusia, sino destinado al resto de países europeos. Entonces es el flujo de carga de tránsito. Resumiendo un poco el comentario, los 4 flujos para dar la viabilidad económico-comercial del corredor: comercio nacional entre las regiones o departamentos del país, comercio entre los 2 países o 3 países por los que pasa el corredor, comercio del país con los mercados de ultramar hacia los cuales vamos a usar el corredor, y cuarto flujo, el flujo de terceros países de carga en tránsito que vendrá y será destinada a otros países fuera del nuestro. Decía que esta es una disciplina relativamente nueva, no hay una metodología y yo he tratado, digamos, de darle una cierta organicidad al tema. Entonces, yo he hecho el análisis de diversas alternativas en términos de 12 variables, 12 criterios. 8 de ventajas y desventajas comparativas y 4 de ventajas y desventajas competitivas. Entre las comparativas he considerado, primero, el impacto ambiental. Segundo, la ubicación geográfica de las plataformas logísticas. Para tener una masa crítica suficiente de carga, necesariamente, y para beneficiarse de las economías de escala, habrá que pensar en plataformas logísticas, que sean lugares y nodos en los cuales converjan varias vías de comunicación y en los cuales puedan instalarse lo que yo he venido a denominar los SECO-TRACA, Centros de Consolidación y Transferencia de Carga. Yo creo que particularmente Cali tiene una ubicación privilegiada en ese sentido para el corredor central de Colombia. La orografía y la hidrografía, bueno, el asunto del túnel de la línea, el asunto del río Magdalena, de los ríos del oriente colombiano, del Cauca, etcétera, etcétera. La distancia, acá es un punto también interesante. Como bien sabemos en logística, el parámetro que se usa para medir la distancia entre 2 puntos no es el kilometraje, es el tiempo. ¿A cuántos días o horas está tal mercado objetivo de nuestro lugar de producción? Y eso nos va a permitir, primero, honrar otro paradigma de la logística, el justo a tiempo, y acortar el tiempo de tránsito. Y por lo tanto disminuir el costo del capital inmovilizado que representa la carga durante los días del viaje. La infraestructura viaria y portuaria,
el presidente de Andi mencionó que hay progresos y avances, pero hay un enorme margen todavía de mejora. Hay que hacer los túneles a Buenaventura, hay que hacer la vía de 4 vías a Buenaventura, hay que rehabilitar el ferrocarril, hay que hacer un esfuerzo titánico, pero que va a tener un tremendo impacto. Colombia tiene la red ferroviaria de trocha más angosta, cuyos vagones no pueden sustentar el traslado de 40 a 45 toneladas, que es lo que se estila en este momento, utilizando un medio de transporte que es bajamente contaminante. Entonces, este es un enorme desafío en el cual definitivamente va a tener que participar esta dupla del paradigma logístico, Estado facilitador, promotor, empresariado, actor. El aspecto del factor geopolítico ya les he mencionado. Y finalmente, el aspecto de las ventajas y desventajas competitivas. Las comparativas es algo que no lo podemos modificar. No vamos a modificar el curso del Cauca o del Magdalena. No vamos a derribar con una bomba la cordillera occidental o la central. Entonces tenemos que trabajar con esa realidad. Pero las ventajas competitivas sí las podemos transformar y las podemos modificar. La producción y el área de influencia del hinterland, ¿qué es lo que va a alimentar? Los corredores vienen a ser una especie de embudos a los cuales hay que poner la mayor cantidad de carga y tienen que haber una serie de vías alimentadoras sur-norte o norte-sur hacia el corredor. El flujo de carga, que ya les he comentado, el tiempo de tránsito, alguien me dirá, la vía fluvial es la menos contaminante, pero la más lenta. Pero entonces tenemos que afinar el lápiz y hacer comparaciones. Nos vamos a demorar más, el tiempo de tránsito va a ser más, por una alternativa que tenga una porción fluvial, pero va a ser menos contaminante y como bien sabemos, los fletes de transporte más bajos en el planeta Tierra son los fletes por vía acuática. Y dentro de la vía acuática, el más barato es por vía fluvial a través de gabarras o barcazas. Y finalmente, el costo de los servicios logísticos. Esto es otro aspecto también bastante complicado y difícil de estimar y calcular, pero sí se pueden hacer algunos estimados iniciales. Si nosotros pongamos en el corredor de Colombia, que se puede iniciar en el puerto de Buenaventura, seguir a Cali, seguir a Ibagué, pasar por Bogotá y llegar a Villavicencio y a Puerto López, seguir por el curso del Meta, seguir a Puerto Carreño y Puerto Páez en el lado de Venezuela, subir por el Orinoco y salir en la desembocadura del Orinoco. No existe un servicio coordinado entre navieras fluviales, compañías de transporte, entre la autoridad de la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura y los operadores del puerto de Carúpano en Venezuela. Entonces, mientras vaya transcurriendo el lapso de tiempo para que se produzca este aspecto de coordinación, podemos ir avanzando con el aspecto de la infraestructura. Entonces, muchas veces los estimados tienen que ser estimados en base a proyecciones, en base a un conocimiento y una cultura del tema, porque no hay todavía servicios en muchos casos. Hay servicio entre Puerto Asís y Leticia, bajando por el Putumayo, pero no hay servicio entre Belén do Pará, Manaus y subiendo por el Putumayo o por el Caquetá. En el caso del Caquetá hasta Puerto Guzmán. Habrá que hacer las obras en los rápidos de Aracuara. En el Caquetá habrá que pensar en hidroeléctricas. En el Caquetá, en este momento, en el río Madeira, en el lado boliviano y el lado brasilero, se van a construir 3 mega represas con esclusas que van a permitir la continuidad de la navegación fluvial. Y eso va a constituir una tremenda revolución en el transporte y acceso directo al Atlántico de toda la zona central de Bolivia. Estamos a puertas de una verdadera revolución en el tema de los quisiera pasar, por razones de tiempo, al caso exclusivamente colombiano. ¿Qué alternativas tenemos y qué opciones óptimas podemos considerar a futuro?
Bueno, para seguir un poquito el orden de los puntos cardinales, voy a empezar por las alternativas septentrionales, las del norte, las centrales y las meridionales, las del sur. En el caso del norte tenemos las alternativas colombo-venezolanas. La primera, comenzando del sur, del lado de Maracaibo, y terminando en Puerto Mutis, en Bahía Solano. Varias cosas hay todavía pendientes para que pueda funcionar este corredor. Primero, las instalaciones del puerto en el sur del lado de Maracaibo están programadas. Como ustedes bien saben, a Bahía Solano prácticamente hay que llegar por vía aérea. Pero aquí también Colombia tiene una posición que hay que usufructarla. Existen en la costa pacífica sudamericana solamente 4 megapuertos en términos de calado natural de 40 metros que equivalen casi a 100 pies, lo cual significa tener la posibilidad de albergar navíos hasta de 300.000 toneladas. Estos 4 megapuertos son Puerto Mutis en Bahía Solano, Colombia, Bayóvar en el norte de Perú, San Nicolás en el sur de Perú y Mejillones en el norte de Chile. Este caso no hay en la costa atlántica sudamericana. No hay ningún puerto natural de estas características. Entonces, en ese sentido, los sudamericanos con costa pacífica pues se sacaron la lotería. Bien, ¿por qué es importante este primer corredor entre el puerto del sur de Maracaibo y Puerto Mutis en Bahía Solano? Razones. Como bien sabemos, está programado un oleoducto venezolano-colombiano para poder exportar petróleo a China. Y teniendo en cuenta las características de gran calado que tiene este corredor o este puerto, pueden utilizarse tanqueros de alto tonelaje. El otro alternativa es el corredor central, que es comenzando del puerto de Carúpano en Venezuela, bajando a Ciudad Guyana, siguiendo el curso del Orinoco, entrando por el Meta hasta Puerto López y terminando, pasando por Cali y terminando en el puerto de Buenaventura. Esta es otra alternativa bastante interesante. Y finalmente las alternativas del sur. Ahí la cosa es más complicada, porque resulta que todas las alternativas, y digo todas las alternativas, porque aquí se juntan las alternativas colombo-brasileras, ecuatoriano-brasileras y peruano-brasileras. Y la distancia náutica entre un Tumaco y un Esmeraldas y un San Lorenzo, Ecuador, son de 80 a 100 millas náuticas. Significa que en un momento dado habrá que concertar, y esta es otra palabrita mágica en logística, los actores de usuarios y proveedores de servicio y las autoridades de los países tendrán que concertar, idealmente de manera consensuada. Esta es una tarea de titanes, pero una concertación consensuada permitirá alcanzar los más altos niveles de competitividad. Volviendo a lo de la alternativa del corredor del sur, el inicio de este corredor es la boca del Amazonas en Belén do Pará y tenemos la variante Caquetá para salir a Tumaco, tenemos la variante Putumayo, pero que solamente en una pequeña parte es brasilera, 100%. Y acá también hay otro elemento de complejidad. Para Brasil y en portugués el Putumayo es río Isa, el Caquetá es río Juruá. Entonces, en la alternativa del Putumayo, la otra parte es un río binacional, colombo-peruano. Y a partir de Huepi hasta Puerto Ospina, frente al Carmen del Putumayo, Ecuador, es un río binacional colombo-ecuatoriano. Y solamente la última parte, hasta Puerto Asís, es 100% colombiano. Entonces, ustedes pueden imaginarse la complejidad que tiene este tema. Y este corredor en particular, además de las alternativas dos, la 100% colombiana por el Caquetá, la binacional colombo-peruana y colombo-ecuatoriana,
van a competir esta última con la salida a los puertos del norte del Ecuador y en el caso de la de Perú, la salida al puerto de Bayóvar y Paita en el norte del Perú. Tiempo, realmente ya estoy sobre el tiempo. Entonces, en estas láminas está la descripción de los diversos corredores. Todo este material les va a ser entregado, pues quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de aclaración. Sé que han quedado en el tintero muchas cosas, el tema es enorme, pero creo que esto, como un pequeño abrebocas, por lo menos va a despertar inquietud y ha permitido algunos elementos informativos. Reitero mi agradecimiento a la ANDI y para honrar una vez más uno de los paradigmas de la logística del justo a tiempo, que estoy viendo el reloj, pues solamente les agradezco. Muchas gracias al doctor Alberto Ruidal. Y ahora entonces pasamos de inmediato a la sección de preguntas. Y como en la primera ocasión, el personal de apoyo de la ANDI recogerá las preguntas para iniciar la sesión y no olviden diligenciar el formato de evaluación correspondiente, el cual debe ser entregado totalmente diligenciado al final del evento. Ya tenemos en la mesa a nuestro invitado, el doctor Andrés López Astudillo, para coordinar esta sesión de preguntas, agradeciendo de nuevo al doctor Ruidal su participación en nuestro encuentro. Doctor López. Bien, tenemos la primera pregunta para Alberto. Muchas gracias por tu presentación. Y dice, ¿cuál es la relación de los costos de transporte en cada modalidad? ¿Cuál es la relación de los tiempos de transferencia de carga contra los tiempos de transporte? Gracias, muy interesante la pregunta. Obviamente que cuando hablamos de costo de transporte me imagino que la persona que ha hecho la pregunta se refiere al costo para el usuario, que viene a ser el precio del transporte, y el precio del transporte simplemente es el flete. Con relación al costo de la transferencia, yo mencionaba que hay interfaces en las cuales, en el caso colombiano, la alternativa del corredor del sur del lado de Maracaibo a Puerto Mutis es una alternativa 100% autoviaria, en la cual el costo del transporte, el precio será el flete. No hay ahí ninguna transferencia ni una interfase de carga. En el caso del corredor central, que va a pasar por Cali y se originaría en el puerto de Carúpano, sí va a haber una interfase fluvio-autoviaria en Puerto López. Entonces, para poder determinar, primeramente habrá que equipar a Puerto López con el suficiente equipamiento, valga la redundancia, que permita una transferencia de carga de las barcazas a los camiones o de los camiones a las barcazas. Y si nos proyectamos a futuro y queremos ser ecológicos y si queremos resistir los embates de los verdes, que es muy fuerte a nivel mundial, tendríamos que pensar en la construcción de un ferrocarril desde Puerto López hasta Buenaventura. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué esfuerzos hacen los países latinoamericanos frente a estas iniciativas de corredores logísticos y cómo se logra organizar este tema entre los diferentes países? Gracias, y muy amable esta pregunta porque me permite tocar este punto que por razones de tiempo no ha sido posible hacerlo. El año 2001,
se reúnen en Brasilia, convocados por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, por primera vez en la historia latinoamericana. Miren la importancia que tiene el tema. Los 12 jefes de Estado de los 12 países de Sudamérica, los 10 conocidos, y Guyana y Surinam. El único antecedente que existe a título referencial es el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el Libertador Bolívar en 1826. Nunca se habían reunido los jefes de Estado. Y el segundo ítem de la agenda era integración física, corredores interoceánicos. Entonces, en este momento, esto se ha encargado para la coordinación a la tríada sudamericana, latinoamericana en cierto modo, de banca de desarrollo, BID, CAF, FONPLATA. Existe un comité directivo ejecutivo, existen comités técnicos y ellos están programando cada uno de los países, en el caso de Colombia, Planeación Nacional, el Ministerio de Transportes, etcétera, y Relaciones Exteriores, por supuesto, llevan adelante una serie de propuestas, de proyectos. Y yo creo que para la audiencia de ustedes es muy importante, digamos, insisto, como decía en la presentación, no estoy haciendo juicio de valor, no estoy diciendo ni que es bueno ni es malo. Ahí un poquito sí que he aprendido la lección de los anglosajones, ¿no? Sobre todo los de habla inglesa, no value judgments, no juicio de valor. En esta iniciativa que se llama la IRSA, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de América del Sur, solo como observador está el sector privado. Entonces, esto es como una especie de contradicción con el paradigma que yo mencionaba, de Estado facilitador, promotor y empresariado actor. En este caso, el Estado es internacional, es intergubernamental, representado por estas tres entidades, en la cual también participan obviamente las autoridades de los gobiernos. Pero yo creo que ahí todavía hay una asignatura pendiente dentro de la IRSA y que se incorpore al sector privado de usuarios y proveedores de servicios logísticos como miembros plenos con poder de decisión. Una pregunta algo técnica. ¿Conoce usted qué alternativa se ofrece para el transporte marítimo internacional de carga excepcionada y extradimensionada hacia el Perú, Bolivia y Ecuador? Máximo cuando los costos aumentaron frente al año 2006 en un 30%. Esta es la pregunta de los 100.000 euros. Si me la gano, pues me va a ir bien, ¿no? Dudo que me la pueda ganar, pero en fin, para las cargas sobredimensionadas, sin duda alguna, hay ciertos problemas. Hay varias cosas. En primer lugar, la frecuencia de servicios y los fletes de las líneas navieras a la costa pacífica sudamericana son mucho más altos que a la costa atlántica, por una razón muy simple, por el volumen de la oferta de carga. Y el tipo de barcos y el número de contenedores, de TEU que pueden llevar los barcos, tantos de línea como barcos arrendados a la costa atlántica, pues es mucho mayor. Entonces, hay algunos casos también en los cuales, con excepción el puerto de Buenaventura, el puerto de San Antonio y Valparaíso en Chile, pero ningún puerto hasta ahora ecuatoriano y ningún puerto peruano tienen grúas pórtico. Y eso significa que los barcos que atienden esos puertos, y en muchos casos por las congestiones portuarias, no les tengo que hablar porque ustedes conocen mejor el problema de la situación en Buenaventura, la existencia de las grúas pórtico tampoco solucionan el problema por la simple razón de que hay esa congestión y se necesita que haya servicio de los denominados barcos autoestivantes, es decir, aquellos barcos que disponen del equipo de maniobra y por lo tanto eso influye en otro nivel de fletes. Usted nos resalta que Colombia es una potencia en el transporte fluvial. ¿Qué otro país podríamos tomar como ejemplo en Latinoamérica como caso exitoso de este tipo de transporte? Creo que hay dos países, o hay varios, ¿no? Sin duda alguna por la dimensión territorial y por la longitud y kilometraje de vías navegables fluviales, Brasil
pues es un país que representa un referente bastante importante. En el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná, que hay el comité intergubernamental, en el cual pertenecen, pues, en orden alfabético, Argentina, Brasil o Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, se han hecho varios avances. Acá mi amigo y colega uruguayo Marcelo Arceló me dirá, pero todavía hay varios problemas. Sí, hay varios problemas, pero creo que se ha avanzado bastante al respecto. Es otro referente muy interesante, sin duda alguna, las experiencias de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y también en el sur del subcontinente hay la hidrovía Tieté-Paraná. El río Tieté, desde el primer punto navegable, que es la ciudad de Piracicaba, en el estado de Sao Paulo, está a 50 kilómetros y a 180 kilómetros del puerto de Santos. Y de ahí se puede navegar y hay una serie de represas con esclusas que permiten la continuación de la navegación hasta el puerto de Buenos Aires. Un minutito o 30 segundos me tomo para una experiencia de lo que dicen los anglosajones, lessons to learn, lecciones para aprender, que cuesta mucho y cuesta mucho en nuestros países, pero pues son ejemplos para evitar. La represa de Itaipú, que todos la conocemos, entre Paraguay y Brasil, que es la más grande del mundo, todas las represas en la parte superior, que vulgarmente se le denomina la cresta de la represa, sirven de un puente, o sea, sirven de una vía de comunicación que puede ser intermodal, ferroautoviaria o solo ferroviaria o sea autoviaria. Por esos celos de la trayectoria histórica de nuestros países, el ancho de la represa de Itaipú no es lo suficiente como para que pasen determinado tipo de camiones. ¿Cuál fue la razón? Los celos y el temor de Argentina y Brasil de que pasen los tanques. Esa bromita para poder poner las esclusas que permitan la continuación de la navegación fluvial va a costar la friolera de 1.200 millones de dólares. Y es que este tipo de cosas yo creo que son lecciones para aprender. Otra pregunta, ¿cómo unificar las políticas de comunicación e intercambio en los países de Sudamérica al estilo europeo? Se ha avanzado bastante. Esta iniciativa de la IRSA trabaja en ese sentido. Hay veces los sudamericanos somos un poco ansiosos y hay veces con razón. Queremos que las cosas se produzcan ya. Y hay veces dentro de esta ansiedad muy comprensible, pues no se contradice con la velocidad en que se produce. Hay avances a nivel de la Comunidad Andina de Naciones. Esta iniciativa de la IRSA trabaja muy coordinadamente, se están tratando de unificar varias cosas, hay varias asignaturas pendientes, toda la documentación de Mercosur y la IRS y el ACAN para el transporte autoviario, pues no está unificada. El documento de tránsito aduanero del ACAN y del Mercosur son diferentes, pero dentro del proceso de convergencia CAN-Mercosur se está trabajando y se está unificando. Quizás esto no es tan problemático para el caso colombiano porque no tiene frontera directa con ningún país del Mercosur, pero carga peruana que va a ir a Argentina o Argentina al Perú tiene que pasar por un país, salir de un mercosuriano y pasar a otro país de la CAN. En el caso de Venezuela y Colombia, a pesar del retiro de Venezuela, como bien sabemos, pues todavía las reglas están vigentes durante 5 años y hay ahí por ciertos atisbos, ¿no? Declaraciones del presidente Correa de Ecuador, en el sentido de una eventual vuelta de Venezuela a la CAN. Para terminar este punto es interesante considerar que hay otro ejemplo de tipo referente en salida y entrada de países a esquemas de integración. Año 76, Chile se retira de la CAN, porque con el Estatuto de Inversión Extranjera Chile decidió de que, digamos, no condecía con el enfoque que estaba dando. Año 2007, Chile vuelve a la Comunidad Andina de Naciones como miembro asociado. Entonces hay todos esos bienes pendulares, ¿no?, que permiten avisorar un avance positivo al futuro. Bien.
Bien, queremos darle las gracias, Alberto, por su conferencia, las respuestas y a las preguntas que hizo